Bueno, quiero hacer este audio porque anoche el Señor me dio una palabra para mí primero como siempre y después la pasé al grupo de WhatsApp, pero esta mañana me la ratificó anoche, después que yo la di, pedí otra y me dio otra, me ratificó esa misma palabra y esta mañana me da, porque yo mando una palabra todas las mañanas a la gente, a mucha gente de mi grupo de WhatsApp, me da una palabra igual, ¿eh? Entonces vamos a ver de qué se trata. La que yo di ayer a las hermanas del grupo de WhatsApp es 2 Corintios 5:17, una palabra que yo digo muy conocida, pero no por conocida que la estemos poniendo por obra, pues es una palabra muy reveladora, ¿no? Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Nosotros leemos 40 millones de veces este versículo. Ahora, ¿estamos realmente viviendo en esta vida nueva? Y estamos considerando que las cosas viejas pasaron. Es decir, ¿qué quiere decir las cosas viejas pasaron? Todas son hechas nuevas. Yo sigo teniendo mi personalidad, claro que sí. Pero no puedo seguir teniendo mis arrebatos de ira, no puedo seguir teniendo miedo, no puedo seguir teniendo los pensamientos que tenía antes en mi cabeza, de hacer planes, proyectos, de ver qué me deparará el futuro, de irme al pasado y amargarme. Yo no puedo seguir teniendo esto porque me está diciendo que estoy en Cristo y nueva criatura soy. Entonces, si soy nueva criatura, el reino de Dios es distinto a todo. Entonces yo tengo que estar viviendo esta novedad de vida. Si no estoy viviendo esta novedad de vida, queridos míos, tenemos que volver a la palabra y tenemos que decir, a ver, Señor, yo no voy a salir de acá hasta que yo no aprenda. Yo le decía ayer a las hermanas que la fe se practica, se acrecienta. Nosotros no podemos tener fe si nosotros no probamos nuestra fe. A ver, yo estoy viviendo en esta, ¿verdad? No. Entonces tengo que hacer algo para vivir. Bueno, después de eso el Señor anoche me da Romanos, tremenda palabra también. Romanos 13, 11, 12. Vas a ver lo que es. Romanos 13, 11, 12. Y dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, es decir, dejémonos de pecar, está hablando de los deberes cristianos y todas estas cosas. Bueno, es un título miserable ese, pero en fin. Bueno, entonces dice, conociendo el tiempo que es ya de hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, ¿no? Es decir, ahora fuimos redimidos por el Señor, entonces tenemos ahí la salvación. Pero dice, está muy cerca, no dice tampoco ya somos salvos, siempre salvos, no, tenemos que cuidarla. Y entonces dice el 13, andemos como de día, honestamente, dice el 12, la noche está avanzada, ¿qué quiere decir esto? Le queda poco al pecado, porque estamos en los últimos tiempos, y se acerca el día. ¿Qué quiere decir? El día del Señor, ¿no? Se viene el milenio, después de la gran tribulación. Por eso, dejemos de hacer las cosas propias de la oscuridad, es decir, del pecado, que no quiere decir que estemos pecando porque nos estamos emborrachando, porque estamos matando, porque estamos... No, quiere decir que si seguimos en incredulidad, que si seguimos no escuchando al Señor, seguimos haciendo las cosas propias de la oscuridad, porque ese es el pecado. La incredulidad es pecado, el mayor pecado, o un pecado muy grave. Dice, y revistámonos de luz, escuchen esto, como un soldado se reviste de su armadura. Y yo decía, qué tremendo, El soldado se reviste de su armadura, ¿para qué? Cuando va a la guerra, para protegerse. Entonces nosotros revistámonos de luz, que ¿quién es la luz? El Espíritu Santo, para lo mismo, ¿ves? Para protegernos de que de todo el mal. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el poder de Dios y ese poder está dentro tuyo. Entonces revestite de la luz del Espíritu Santo para tener poder espiritual y terminar con las tinieblas de verdad. Muy bien.
Y entonces esta mañana, para seguir ratificando, porque el Señor es tan bueno, me da el Salmo 27, 1, 3. Dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? O sea que yo tengo que revestirme de la luz del Espíritu Santo y no dejar entrar el miedo en mi vida. Y el 3 dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi alma. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Vos sabés lo que es? Es decir, tenemos que pensar y repensar y reflexionar los versículos. ¿Sabés lo que quiere decir que un ejército acampe contra mí? Cuando en realidad, si a mí me dicen alguna cosa que por ahí no tenía pensado que me dijeran, me pego un susto bárbaro. Un ejército acampa contra mí, no temeré, dice, porque tenemos que saber quién está con nosotros, que es el poder más grande del universo que levantó a Cristo de la muerte, es el Espíritu Santo. ¿Está bien? Entonces, hoy, viendo para poder grabar esta palabra, después el Señor me iba más adentro, porque tenemos que empezar a ir más adentro, ¿no? Es decir, a profundizar más con las palabras. Entonces mirá lo que dice Daniel 10:12. Dice, entonces me dijo, ¿no? El ángel, está hablando del ángel. Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu alma a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Entonces, ¿qué está diciendo? Esto es muy fuerte. Dice, como cuando dispusiste, no temas, primero le dice no temas, no tengas miedo, porque desde el primer día que dispusiste tu alma ¿a entender qué? A entender mi palabra, a entenderme a mí, y a humillarte, como hacemos nosotros, ¿no? En la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. O sea, el Señor manda a su ángel, nos manda la ayuda cuando nosotros nos disponemos a entender y nos humillamos delante de su presencia, a entender la palabra, no a leerla y ya está. ¿Está bien? Y mira lo que dice Oseas ahora, tremendas palabras, tremendas palabras. Oseas, mira, Oseas 4:6. Dice, mi pueblo fue destruido, hablaba de Israel, pero también nosotros, porque ahora te voy a contar algo, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ayer me mandan una cadena de estas para orar por Venezuela. Entonces yo le digo a la mujer, hay que orar por arrepentimiento para el pueblo y para el gobierno de Venezuela, porque no claman y sí se muestran víctimas y todo bien, está bien, pero hay que volverse a Dios en arrepentimiento. Entonces ella me dice, ay, qué dura que sos, porque Cristo murió por todos. Wow. Entonces le digo, a ver, un momentito. Sí, Cristo murió por todos los que se arrepienten. No podemos baratear la obra hecha en la cruz. Cristo no murió por los que están, ¿no? Muertos en pecados, sí, en pecados y delitos, pero no se arrepienten. No, porque todo lo que está pasando en el mundo es juicio de Dios también. Entonces tenemos que pedir muchísimo, sí, pero por conversión y arrepentimiento, para que esa gente se dé cuenta, porque la cruz de Cristo es muy grande, es muy fuerte, y la sangre de Cristo para redención es muy sagrada, y el Señor sufrió mucho por eso. Entonces nosotros no podemos baratear eso, y tenemos que saber en qué sentido tenemos que orar y por qué no conmiserarnos de ay, pobre gente, y porque no te da pena a la gente que está muriendo. Esto es lo mismo que en el Antiguo Testamento, cuando Israel, ¿no? Claro, se compadecía de los pueblos que Dios decía hay que exterminar, y ellos por ahí los dejaban, ¿no? Porque también les daría lástima. Pero ¿por qué los exterminaba el Señor? Porque eran cainitas, Entonces hoy yo no te digo que sean cainitas estos pueblos que están, pero sí que tienen que volverse a Dios en arrepentimiento. Y si son tan duros, entonces Dios va a mandar juicio y juicio y juicio. ¿Está bien? Bueno, entonces, Oseas, ¿viste? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento de Él. ¿Está bien? Y mira lo que dice Oseas 6:6. Porque misericordia quiero, misericordia, que vos tengas misericordia
y no sacrificio. Yo no puedo sacrificarme, decir, no, hoy no voy a hacer esto, voy a ayunar o no sé qué. No, tener misericordia, amor de perdón y servicio por tu hermano. Y conocimiento de Dios más que holocaustos. Es decir, más que ofrendas, diezmos y qué sé yo, conocimiento mío. La gente no lo conoce a Él. Entonces tenés que conocerlo a Él. Y para eso no podés pasar las palabras así como si fueran cualquier cosa, ¿no? Y mira lo que dice, para terminar, Ezequiel. Son tremendas, ¿no? Esta palabra. Ezequiel 3:27b. Pero vamos a ir al 27. Dice, mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca, le dice Dios a Ezequiel, ¿no? Y le dirás, así ha dicho el Señor. Y el que oye, oiga. Y el que no quiere oír, no oiga, porque casa rebelde son. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros ponemos la palabra, damos la palabra, compartimos la palabra, y la gente por ahí la pasa de largo, ¿no? Bueno, ¿y Dios cómo lo toma eso? Como que, bueno, no tuvieron tiempo para leer, o bueno, no lo leyeron y no pasa nada. No, Dios dice, casa rebelde son. Si vos pasás la palabra y realmente no le das importancia a lo que Dios te está diciendo, Él te considera rebelde. Entonces es un pecado grave ese también, la rebeldía contra Dios. Es como la incredulidad. Entonces tengamos mucho cuidado con esto. ¿Cómo nos acercamos a la palabra? Cuando recibimos una palabra, que alguien nos manda por WhatsApp una palabra, no te digo uno de estos escrititos de miseria que se ponen, ay, que tengas un día bendecido, que el Señor... No, eso no. Una palabra del Señor, un versículo. Te detenés a leer el versículo y a decir, a ver, si el Señor me está mandando esto es para mí. Entonces yo estoy viviendo esto que estoy recibiendo. Yo no estoy oyendo. Entonces, si yo no estoy oyendo, quiere decir que no estoy leyendo con la atención que debía leer. Y soy rebelde. El Señor me está diciendo, yo anoche le decía a las hermanas, si el Señor no te dice cosas duras, es porque no te está tratando como un hijo, es porque no estás haciendo las cosas bien. Y que te diga cosas duras no quiere decir que te las diga exclusivamente a ti. A mí me ha dicho exclusivamente en mis pensamientos, pero también te lo dice a través de la palabra. Entonces, si yo te estoy leyendo esto, el que quiera oír, oiga, y el que no quiera oír es porque es casa rebelde, el Señor te está hablando de que eres rebelde. ¿Está bien? El Señor te está hablando de que quiere misericordia de parte tuya y no que hagas ayunos y que no diezmos ofrendas, sino que realmente esto que decía Ezequiel, ¿no? Que decía Oseas. Entonces tenemos que tener en cuenta esto, gente, porque si no tenemos en cuenta estas cosas, el Señor no nos va a tener en cuenta a nosotros y después vamos a preguntar, pero ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué me pasó esto? ¿O por qué tengo miedo? ¿O porque no lo escuchás? Porque no lo querés conocer. Para Dios es terrible que no lo queramos conocer, porque cuando vos no conocés a una persona, no podés tener una relación con esa persona. Por eso Dios dice, ¿no? Y Jesús le dijo, cuando le dijeron, Señor, Señor, pero si hicimos todas estas, salen delante de mí y no los conozco. Claro, porque hicieron cosas que creían que eran para Dios, pero no buscaron el rostro de Dios, es decir, no lo buscaron en arrepentimiento, en oración para conocerlo de verdad. ¿Tá? Entonces Dios dice, yo no te conozco. Como cuando vos no le dedicás tiempo a una amistad para conocerla, cuando vos no querés tener tiempo con tu pareja para conocerla. Hoy en día, ¿qué pasa? Primero se van a la cama y después hablan. No, vos tenés que dedicar tiempo a poder conocer al otro, cuáles son sus intereses, qué es lo que le gusta. Podremos compartir la vida, no la podremos compartir. Esto es conocer, ir conociendo al otro y que el otro me conozca a mí. Y con Dios pasa exactamente lo mismo. ¿Está bien? Entonces tratemos de buscar a Dios mientras pueda ser hallado, dice, ¿no? Viste que los días son cortos, que se viene, está muy cerca, dice, la noche, y se acerca el día. Pero ya cuando en el milenio ya no va a haber, ¿no?, chance para nadie. Entonces ya va a estar todo hecho, ya el Señor va a estar viniendo con su esposa, ya todo. Entonces ahora es el tiempo. Ahora es el tiempo
que tú realmente te decidas a querer conocer a Dios. ¿Querés tener paz en tu vida? Conócelo a Él. ¿Querés experimentar el amor de Él? Conócelo a Él. ¿Querés tener paciencia? Conócelo a Él. ¿Querés tener éxito en la lucha con tu criatura vieja? Conócelo a Él. Decirle, Señor, quiero conocerte, Señor, quiero tener cada día más entendimiento, más revelación de tu palabra. Quédate en la palabra, quédate en los versículos, quédate, prestale atención al Señor. Es el Señor que está sentado contigo cuando estás leyendo la palabra, no es que estás leyendo un librito cualquiera. Estás reunida con el Señor, reunido con el Señor. Prestale atención.